Profe Pollo, ¿hoy de quién vamos a hablar? Uy, saltamontes. El día de hoy hablaremos de Emmeline Pankhurst, una de las filosofías más importantes en la historia de la humanidad. ¿Una de las filósofas más importantes? Bueno, cuidadosamente evité el género. No digo una de las filósofas mujeres más importantes, sino una de las filosofías. Estoy incluyendo a hombres y mujeres. ¿Eh? ¿Más importante que, por ejemplo, Platón? Pues tal vez. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Epa! ¿Más que Platón? ¿No recuerdas que, por ejemplo, Whitehead decía que toda la filosofía occidental era notas a pie de página de la filosofía de Platón? ¿No te parece que estás exagerando? Mira que decir que Emmeline Pankhurst es más importante que Platón parece aún más absurdo que lo que dijiste aquella vez sobre Femonoe, según tú, la madre de la filosofía. Bueno, ay. A ver, Diógenes, ¿tú qué has escuchado sobre Emmeline Pankhurst? Eh, bueno, en realidad no la conozco. No había oído hablar de ella. ¿Cómo, Diógenes? Entonces, ¿por qué dices que estoy exagerando cuando la llamo una de las filósofas más importantes en la historia de la humanidad? ¿Por qué dices que estoy exagerando cuando digo que es más importante que Platón si tú no la conoces? De modo que no puedes compararla, ¿no te parece? Eh, bueno, a ver, tienes razón, parcialmente. Pero dime, si verdaderamente fue tan importante, ¿no debiera ser más conocida? Yo no la conozco, es cierto, y bueno, puede ser que sea mi caso particular, pero... Ay, pollo, ahora tú dime, ¿aparecen libros de historia de la filosofía? Digo, porque luego tú mencionas una que otra fantasía. Eh, eh, no, claro que no, no aparece. Ay, profe Pollo, 1-0 a favor de Diógenes el Búho. Eh, bueno, no aparece. Y respecto a tu pregunta, eh, sí, yo creo que debiera ser más conocida. Y bueno, no es que sea por completo desconocida, pero bueno, no es de las figuras históricas más recordadas. Y bueno, filosofía... pues con toda seguridad los que la conocen no la identifican tanto con la filosofía como con un activismo político. Ella es una feminista que... Ah, pero el feminismo no es filosofía, pollo. Es, como bien dices, activismo político. Eh, sí, digo que es efectivamente activismo político, pero también filosofía. Ay, 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 ay. Bueno, suponiendo que lo fuera filosofía, no todo el feminismo. Ahí tenemos, por ejemplo, a Simone de Beauvoir. Ella podría aceptarte. Y también seguro que en la filosofía es más conocida, incluso, bueno, estudiada. Pero Emmeline Pankhurst no se le recuerda como filósofa. ¿O sí? No, Diógenes, en efecto, dentro del feminismo hay otras a las que se identifica como filósofas. Efectivamente, Simone de Beauvoir es una de ellas, Celia Amorós o Amelia Valcárcel son otras. Y sobre ambas eventualmente hablaremos. Pero hoy nos dedicaremos a Emmeline Pankhurst. Vale, vale. Pero, ay, ¿de verdad crees que fue más importante que Platón? Eso me parece exagerado. Platón es el filósofo con mucho el más estudiado. Sí, te lo concedo. Ay, pollo. ¿Saben qué? Todos los que están viendo este video, desuscríbanse instantáneamente o van a seguir escuchando al pollo diciendo tonterías. Oye, Diógenes, ¿por qué quieres que se desuscriban? Ay, ¡Ah! ¡Ah! no te enojes. Mira,
¿Recuerdas tú las definiciones que hemos dado de filosofía? Pues dijimos aquella vez la de un filósofo francés, André Comte-Sponville, para quien la filosofía era pensar por uno mismo. Y él completaba la definición diciendo que debíamos conocer a los grandes filósofos del pasado, aunque eso último tú no lo aceptabas. No sé, no tiene sentido hablar de esto, pero ¿Emmeline Pankhurst leyó a los grandes filósofos del pasado? Eh, no. Ella en realidad nunca estudió formalmente. Se casó y tuvo el proyecto de estudiar de forma autodidacta, pero muy pronto lo dejó. Como te digo, se dedicó al activismo político, de modo que la verdad es que no creo que haya leído a los grandes filósofos del pasado. ¿Y de verdad me estás diciendo que fue una filósofa más importante que Platón? ¿Ella, que no tuvo probablemente ningún contacto con la filosofía académica? Eh, Mira, hagamos una distinción entre filosofía e historia de la filosofía. Y dime, ¿quiénes, según tú, serían los filósofos más importantes en la historia de la filosofía? Uy, pollo, es que es una pregunta muy difícil. ¿Con qué criterio? Digamos, los que hayan tenido una mayor repercusión en la historia de la filosofía. Es decir, que hayan marcado un antes y un después entre los filósofos. Por así decirlo, los más comentados. Ok. Bueno, pues definitivamente Platón sería el primero. Como te digo, incluso Whitehead decía que la filosofía occidental posterior es un conjunto de notas a pie de página de la filosofía de Platón. Yo también creo que en la historia de la filosofía Platón sería, probablemente, el más importante. Y después de él, O, pues, tal vez Aristóteles. Todo el aristotelismo posterior. Y bueno, no solamente... ok, también estoy de acuerdo. En tercer lugar, Bueno, no sé si en tercer lugar o empatado con Aristóteles, debiéramos hablar también de Sócrates. Aunque, bueno, aun cuando no haya escrito nada. ok, Sócrates, Platón y Aristóteles, cada uno presumiblemente maestro del siguiente, concuerdo. Luego de ellos, Eh, bueno, aquí ya es más difícil elegir. Pero pienso que mencionaría a Descartes, considerado como el padre de la filosofía moderna, a Kant y tal vez a Hegel. ay, ¿Qué? a Hegel no me gusta. Pero sí, de acuerdo, también Hegel. Y si me preguntas luego de ellos, cada vez está más difícil. Hay muchos. Creo que me quedo con esos 6. Es que hay muchos muy importantes que fueron muy citados por filósofos posteriores. Se me ocurre, por ejemplo, Marx, Nietzsche, Heidegger, Tomás de Aquino, Wittgenstein. Es muy difícil elegir. Muy bien, y qué bueno que mencionas a Marx, porque quiero que recordemos su definición de filosofía, la que está presente en la tesis 11, que está dedicada a Feuerbach. ¿La recuerdas? Sí, claro. Los filósofos han tratado de entender el mundo cuando de lo que se trata es de cambiarlo. Muy bien. Es decir, es una tesis muy humanista, muy idealista. En vez de reflexionar sobre el hambre, pues hacer algo para cambiarlo, para mejorar el mundo en el que vivimos. No solo entenderlo, sino efectivamente cambiarlo. No por nada Marx era un revolucionario. Sí. Y bueno, es muy interesante, no lo niego, pero eso pareciera limitar la filosofía a su expresión práctica, olvidando la teórica. ¿Eh? ¿Qué es eso de filosofía teórica y filosofía práctica? La filosofía teórica, pequeños saltamontes, tiene que ver más con la verdad, con el estudio que te rodea desde una perspectiva, pues, de conocimiento, epistemológica, o bueno, de realidad, de metafísica. ¿Qué son las cosas? ¿Por qué son las cosas lo que son?
cómo podemos conocerlas. Y la filosofía práctica, en cambio, se enfoca más en nuestra relación con el mundo, nuestros actos, cómo debiéramos actuar, cuál es el mejor gobierno posible. En este sentido, Saltamontes, dentro de un esquema gráfico en que la filosofía es un árbol y tiene ramas, la filosofía teórica incluye las ramas de la metafísica, de la epistemología, de la lógica, de la estética, mientras que la filosofía práctica estaría más relacionada con la ética y la política. Y sí, Diógenes, concuerdo, la definición de Marx se enfoca en el aspecto práctico de la filosofía, considerando al teórico como algo, pues, menos importante. Claro, las ramas a menudo se tocan y Marx también reflexiona sobre otros temas, y no solo sobre ética o política. Creí que Marx hablaba principalmente sobre economía. Sí, es cierto. Por ejemplo, su máxima obra, El Capital, pues yo pienso que podríamos incluir la economía como una parte de la política, ya que al final, pues es que la economía habla del comportamiento real e ideal de las relaciones entre las personas en términos económicos. Pues bien, de cualquier manera, es sobre el comportamiento de las personas. En fin, y también Habermas, por poner otro ejemplo, se quejaba de que a la filosofía académica a menudo, a menudo no consigue orientar la vida. Él dice propiamente: Lo que les falta a las estrechas formas de una filosofía académica que se agota en sí misma es algo distinto: la perspectiva de que de sus enunciados salga una fuerza capaz de orientar la vida. Es decir, según Habermas, la filosofía tendría que ayudarnos a vivir, no solamente a entender el mundo, sino a armonizarnos con él, ayudarnos, pero a menudo no lo hace, se convierte en solamente una verborrea, un rollo interminable de una persona que habla, pero no te sirve para vivir. En fin, tomando en cuenta esta definición de filosofía, la que encontramos en la tesis 11 de Marx Feuerbach, Con la que no he dicho que esté de acuerdo. Pero bueno, en efecto, no es mala. Solo un poco limitada porque, bueno, se limita a la práctica, pero vale, tomémosla en cuenta. pues bien, ¿qué filósofos han influido no en la historia de la filosofía? Es decir, hagamos otra lista con los filósofos cuyas ideas tuvieron más impacto en la historia en general, y no solo en la historia de la filosofía. Oh, ok. Bueno, pues Marx definitivamente estaría en esa lista. Es que los problemas políticos, resultados de los bloques socialista o comunista, todo ello es consecuencia de Marx. Pienso que tal vez podríamos incluir nuevamente a Aristóteles también en esta segunda lista. Y, Rousseau o Voltaire, que detonaron la Revolución Francesa. Muy bien, Diógenes, concuerdo. Por otro lado, tú sabes que en mi concepción la religión es una forma de filosofía. Sí, lo sé, aunque, bueno, Bueno, asumiéndolo, los religiosos tuvieron más importancia que casi cualquier otro filósofo. Cristo, Mahoma, Siddhartha Gautama, Lutero. eh, no, pollo, yo no sé si quiero incluir a los religiosos en una lista de filósofos, o más bien, sí sé, no quiero. Bueno, está bien ya, Diógenes, está bien. ¿A los políticos? A los políticos tal vez. Marx. Y siguiendo su misma línea, quizá debiéramos mencionar a Lenin, ya que quieres hablar de políticos. Al fin y al cabo, ellos cambian el mundo con sus ideales. Ideales, pero mira, ideales argumentados, y no solo dogmas de fe. En este sentido, por ejemplo, no podría considerar tanto a Atila o a Genghis Khan, pero sí, por ejemplo, bueno,
esto me va a doler decirlo, pero pues tal vez, por ejemplo, a Hitler, más que a Cristo, Hitler, un político con ideas un poco torcidas, pero bueno, ideas no religiosas. Bueno, Hitler, sí, yo también lo consideraría, aunque... Bueno, pero el tema ahorita no es Hitler. Concuerdo. Si decimos que la religión no es filosofía, más entonces que casi cualquier filósofo, quienes han cambiado al mundo son los políticos, los conquistadores, Hitler, Julio César, Atila, pero sí, también estoy de acuerdo contigo en que no podríamos hablar de todos ellos como de filósofos. De Hitler, mm, tal vez sí. De Hitler y de tal vez Alejandro Magno. En una conclusión parcial, Como parcial. en una conclusión temporal, podemos decir que no vamos a llamar filósofos a todos los conquistadores, sino, en todo caso, solo aquellos que lo hicieron siguiendo una ideología específica, mala o buena, pero que tenían una idea de cómo debía ser el mundo, y que no lo hicieron solo por intereses políticos egoístas y humanos, sino por una reflexión que hablara sobre cuál era el mejor de los mundos posibles. Ok, bueno, si ya lo dices así, no suena tan ridículo. ¿Incluyes a Hitler? ¿Otra vez Hitler? Sí. Ay. No estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que decía ese monstruo, pero... Pues no, pero... Pues parece ser uno de los que sí, podría considerarlo. Y tal vez Lenin, pero... Ay, pollo, ¿qué tonterías me haces decir? Ok. Tampoco a ellos los aceptas mucho, pero bueno, intentar cambiar el mundo y luchar por conseguirlo, no solo o no principalmente bajo el peso de las armas, sino siendo dirigido por una reflexión sobre cuál es el mejor de los mundos posibles. Eso en general, ¿sí? Ok, más o menos. Más o menos. Aunque al final los argumentos estén principalmente solo escritos, porque a menudo los cambios efectivos se logran con el peso de las acciones más que con el de las palabras. Siempre y cuando el cambio del mundo sea intentado siguiendo los preceptos del mundo ideal según razones, pues sí, eso es filosofía. Eso es, pues, lo que decía Marx. Está bien. Como te digo, es una definición muy limitada de la filosofía, pero es válida. Muy bien. Y ahora dime, Diógenes, ¿el feminismo no es eso? ¿Eh? Es decir, en el feminismo no existe una propuesta de cómo debiera ser el mundo, igualitario entre hombres y mujeres, y hay argumentos a favor del feminismo, independientemente de que a menudo también se rompan cristales. Ay, ok. El feminismo... Ah, el feminismo también es filosofía. Muy bien. 1-0 a favor del profe Pollo. Ay, saltamontes, muy bien. En fin, Emmeline Pankhurst, que presentó sus argumentos una y otra vez, es menos filósofa por el hecho de que al final su movimiento se ganó con piedras y movimientos pacíficos, entre comillas. Ok, entonces vamos a suponer que es filósofa. Pero más importante que Platón. Bueno, no, en la historia de la filosofía no. En efecto, a menudo ni siquiera es reconocida como filósofa. Pero en la historia de la humanidad, pues solo tenemos que pensar en cuánto tiempo las mujeres fueron consideradas como eternas menores de edad. No tenían derechos civiles ni políticos y bueno, a partir de los movimientos sufragistas, las mujeres consiguieron primero el derecho al voto y luego, pues en la inercia de una lucha por la igualdad, nos encontramos hoy con que la mitad de la humanidad, las mujeres, pueden hacer cosas que antes de Emmeline Pankhurst ni soñarlas. También Emmeline Pankhurst estuvo relacionada con una ley en la que se permitía a las mujeres tener
tener propiedades, ser dueñas. Entonces, ¿no crees que una mujer con influencia directa en la vida de millones de mujeres, que son la mitad de la población mundial, es entonces una filósofa más importante que el mismo Platón? ¿Qué hay de todas nuestras alumnas que, de no haber sido por Emmeline Pankhurst, no, no estarían sentadas en los salones de clases? ¿Qué de todos los avances que han logrado las mujeres? Si no hubiera comenzado el feminismo en algún momento de la historia, ¿qué sería de nuestra época actual? Ay, pollo. Ay. No sé si es más importante que Platón, pero te concedo que es muy importante y que debe ser más conocida. Qué bueno que hablaremos de ella. Pero con todo esto, pues ya se nos acabó el tiempo y ni siquiera hemos empezado. ¿Hablaremos de ella en el próximo video? Sí, en efecto. Y después de ella hay otras muchas Diógenes, que al igual que Emmeline Pankhurst debieran ser más conocidas. Olympia de Gouges, Mary Wollstonecraft, en fin. Haremos una historia del feminismo interpretándolo como filosofía práctica. Entonces, profe Pollo, ¿tú eres feminista? Ay, pequeño saltamontes. No lo soy, no me considero feminista. Pero de eso platicaremos después. De momento, nos enfocaremos en una historia del feminismo. Hablaremos, entre otras, de Emmeline Pankhurst.